Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes plataformas más. En Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar donde dejamos esta emisión en la jornada anterior, hace 24 horas, diciéndole sobre el paso del huracán Milton sobre la península de la Florida. El gobernador ahí, Ron DeSantis, dijo que el estado de la Florida logró evitar el escenario más catastrófico posible, el peor de los escenarios, pero sin embargo eso no quita que causó muchísimos daños y hasta muertos también. Definitivamente los daños bastante significativos después de que Milton entró por la costa del Golfo de México, pasó por arriba de toda la península y salió hacia la costa del Atlántico. Generó una serie de tornados y esos fueron los que fueron letales, mortíferos. Más de 3 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad y se han reportado hasta ahora al menos 10 muertos. Con todo esto, definitivamente y por mucho, no fue el peor de los escenarios que se estaba esperando. Entre estos, de los peores escenarios, era que entrara directo sobre la ciudad de Tampa, que es una ciudad muy aglomerada, de más de 3 millones de habitantes, y que se esperaba originalmente que pasara exactamente por encima de Tampa, haciendo una destrucción severa sobre esta ciudad. Al final, no entró por Tampa, entró un poco más al sur, y esto definitivamente evitó mayores daños. Así es que ahí está eso. Allá en el Medio Oriente hay que decir que se reportan al menos 22 personas muertas y 117 heridas después de ataques aéreos de Israel sobre la zona central de la capital del Líbano, Beirut, de acuerdo al Ministerio de Salud del Líbano. La agencia de noticias Reuters reportó que este ataque se dirigió a al menos una oficial de alto rango de Hezbollah, del cual no se ofreció su nombre. Las fuerzas de defensa de Israel emitieron una orden o una advertencia de evacuación urgente a los civiles que vivían en esa zona de la capital del Líbano, la cual, dice Israel, asegura que se encuentra alrededor de instalaciones, dijeron, pertenecientes a los grupos respaldados por Irán. Aparentemente, Israel ha estado lanzando advertencias a los civiles de que se alejen sobre los objetivos que van a atacar. Eso es aparentemente lo que ha estado sucediendo. No sé si en todos los casos, pero sí en algunos casos, al menos que se han reportado, al menos en algunos casos, Israel ha dado alguna advertencia de que vamos a atacar esa zona. Si hay civiles, aléjense de ahí. Y después hacen lo propio. Así es que ahí lo tiene usted.
Bueno, este jueves se otorgó el Premio Nobel de Literatura y se dio por primera vez a una escritora o una autora de Corea del Sur, Han Kang. Fue premiada con el Premio Nobel de Literatura 2024. Ella, su mejor obra más conocida es una pequeña obra, un pequeño libro, una novela erótica literaria que se llama El Vegetariano, o en inglés The Vegetarian, la cual ganó no, discúlpame, el Premio Internacional Man Booker del 2016. Hay que decir que el Comité Nobel eh, alabó a la escritora Han Kang por su estilo experimental y poético y la llamó una innovadora en la prosa contemporánea. Y bueno, no solamente es la primera mujer, es la primera autora, mujer u hombre, de Corea del Sur de ser galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, no sé si usted se enteró, finalmente Rafael Nadal anunció que se retira del tenis profesional ya a partir del próximo mes, ya, punto. Este Nadal, español, de 38 años, había sido afectado por varias heridas bastante serias, varias lesiones en las últimas temporadas, pero aún así ganó 22 Grand Slams, incluyendo 14 abiertos franceses y 2 Wimbledons, lo que lo convirtió en uno de los más exitosos jugadores de tenis de todos los tiempos. Y su rivalidad con Roger Federer y con Novak Djokovic dominó el juego masculino de tenis por casi 2 décadas y finalmente Rafael Nadal anuncia su retiro como tenista profesional. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, déjeme le comento, esta es una nota muy importante a nivel económico, que este día se dieron a conocer las últimas cifras sobre el crecimiento de precios al consumidor, es decir, la inflación en los Estados Unidos. Hay que decir que Estados Unidos tiene una característica actualmente, por sobre el resto de las economías grandes del mundo, Estados Unidos siendo la más grande. Y es que constantemente, estamos hablando de esta década, constantemente la economía de Estados Unidos ha sido la economía que más ha crecido, que más ha estado creciendo. Y ha estado creciendo a pesar de que otras economías han entrado en recesión. Actualmente, por ejemplo, la Unión Europea, como un todo, está al borde de la recesión económica, mientras que Estados Unidos sigue creciendo. Entonces, eso es muy bueno para la economía de Estados Unidos, por supuesto, pero es muy difícil y complicado combatir inflación cuando se está creciendo. Y de hecho, como lo hemos explicado aquí muchas veces, esta macro corrida de tasas de interés que tuvo la Reserva Federal en los últimos años, en esta década, esto fue en esta década definitivo, después de la pandemia y a raíz de la pandemia, que las tasas de interés referenciales del Banco Central de Estados Unidos estaban en 0 y las aumentó a arriba de 5%. Es una corrida impresionante. Tuvo como único objetivo precisamente desacelerar a la economía para desacelerar la inflación, o enfriar la economía, si usted quiere, para que cayera la inflación. ¿Sí? Aún así, la economía de Estados Unidos está creciendo de todos modos de manera muy saludable. Si no hubiera habido esta corrida de tasas de interés, hubiera sido todo una catástrofe económica, todo un problema económico con inflación desbocada
y con una aceleración también demasiado acelerada de la economía que hubiera traído toda una clase de problemas. O sea, lo que le quiero decir es que con todo y la gran subida de tasas de interés, aún así la economía de Estados Unidos está creciendo, aunque eso sí, está creciendo a un ritmo mucho más saludable, que era de lo que se trataba. Pero, de nuevo, es muy difícil tener un sano y sólido ritmo económico y controlar la inflación. Y ese es el problema en el que está metido Estados Unidos en este momento. Hay que decir que durante los últimos 6 meses, la tasa de inflación en Estados Unidos ha venido cayendo de manera constante, lo que le dio a la Reserva Federal la confianza para comenzar hace 2 meses a comenzar a bajar tasas de interés, y lo hizo por medio punto porcentual, ¿sí? Sin embargo, este jueves se liberaron los precios del consumidor, la cifra de precios del consumidor de septiembre, y lo que tuvo que decir este reporte trajo más preocupaciones para los observadores, para los analistas, porque el índice de precio del consumidor subió 0,2% mensual, que es un poquito más arriba de lo que estaba esperando el promedio de los analistas. Pero quizá más importante de esto todavía es la inflación subyacente, que es esa inflación a la que se le elimina los volátiles precios de los combustibles y los alimentos. Y esta subió 0,3% mensual en agosto. Y eso es por arriba, un poquito, pero por arriba de lo que estaban esperando los analistas. Entonces, esto genera preocupación. ¿Por qué la inflación subyacente, que es la que cuenta, está subiendo o está siendo tan difícil de hacerla bajar? Bueno, pues los culpables en este momento, los culpables de esto son los precios de los seguros de los automóviles, que no han bajado, y los precios de los pasajes de avión, que incluso han estado subiendo. Y la gente no deja de viajar. Entonces, si los pasajes de avión están subiendo, pero usted no viaja, pues a usted no le importa. Usted sigue gastando en cualquier otra cosa. Pero si usted viaja y los pasajes de avión están subiendo, pues entonces usted recorta el gasto en otras cosas, le afecta. Y el problema es que el estadounidense está viajando. Entonces, eso es lo que ha estado afectando a este indicador. Y por supuesto que esto pone otra vez el foco sobre qué hostias va a hacer la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria. Dado que el primer recorte de la última reunión de política monetaria fue de medio punto porcentual, se tenía la esperanza casi automática, inmediatamente, de que el siguiente recorte sería también de medio punto porcentual. En lo personal, yo nunca pensé que otro medio punto porcentual era lo que iba a suceder, pero ahora con estos nuevos datos me siento yo mucho más cómodo pensando que definitivamente no va a ser así, pero ahora pareciera que el consenso también ya va por ese lado. Entonces ahora casi todas las apuestas apuntan hacia un cuarto de punto porcentual en la próxima reunión de política monetaria para la tasa de interés referencial de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, que trajo desdicha y nerviosismo a los mercados internacionales. Hay que decir que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones cayó 0,14% este jueves, el Standard & Poor's 500 cayó 0,21% y el Nasdaq Composite perdió marginalmente 0,05%. A esta hora de la tarde de jueves, los futuros para la operación del viernes aparecen positivos hasta ahora, ligeramente positivos, pero positivos. Así es que ahí tiene usted eso. Bien. Otra, y esto es muy importante.
Usted sabe que continuamente se señala mucho, hablando de lavado de dinero, de narcotráfico y etcétera, se le señala a Estados Unidos de que, uno, no hay tanta violencia con respecto a las bandas criminales como lo hay en Latinoamérica, ni tampoco tantos arrestos por lavado de dinero en los sistemas financieros y etcétera, como en América Latina. Entonces, mucha gente señala a Estados Unidos, bueno, si ustedes son los consumidores, si todo se va para allá, que todo se va para allá en cuanto a consumo se refiere, ¿cómo es posible que no haya capos de la droga que atrapen de las figuras de presencia internacional que estén basados en Estados Unidos y pues lavado de dinero a como se asume que existe en Latinoamérica y no tanto en Estados Unidos? Bueno, pues en lo que es una extraordinaria noticia, un importante banco de los Estados Unidos, el TD Bank, se declaró culpable nada menos que de lavar dinero para los carteles de la droga mexicanos. Y acordó pagar $3,000 millones al gobierno de Estados Unidos en lo que es una multa récord para un banco en el mundo. $3,000 millones es un muy buen golpe financiero para cualquier empresa. Hay que decir que el fiscal general de los Estados Unidos acusó a este banco, el TD Bank es estadounidense, pero es subsidiario de una empresa canadiense. El banco es estadounidense y basado en Estados Unidos, pero el propietario del banco es canadiense. Y el fiscal general de los Estados Unidos acusó al TD Bank de permitir que floreciera el crimen financiero al aceptar sobornos por parte de los empleados y hacer pasar por alto la actividad criminal que evidentemente estaba sucediendo entre sus cuentas, de sus cuentavientes. Se le acusa de que movió alrededor de $670 millones a través de diferentes cuentas sobre un periodo de 6 años. El presidente de la empresa matriz del TD Bank, Alan McKibben, dijo que hará que todos los que sean responsables paguen por sus actos en este caso. Mire, yo hice una cosa. Usted sabe, usted que me escucha, si me está escuchando en América Latina, usted sabe lo realmente complicado que es mover plata entre bancos en América Latina. Es muy difícil. Es muy difícil. Hay veces que por diferentes circunstancias uno tiene que, pues, por cualquier circunstancia, pero o sea, si uno mueve más de $10,000 en un banco latinoamericano, por más que uno sea cliente conocido del banco y que sabe el banco a lo que se dedica, es una pesadilla. Es una pesadilla, hay que demostrar bajo todo tipo de maneras de dónde viene y de dónde vino y por qué se están moviendo $10,000 o más. ¿Sí? Ahora, para una operación de lavado de dinero, $10,000 es nada. Pero lo que le quiero decir es que incluso cantidades muy pequeñas para una operación de las que estamos hablando, como $10,000, levantan focos rojos incluso sobre los clientes conocidos de los bancos. ¿Sí? Bueno, en Estados Unidos no es tan difícil. Realmente no es tan difícil. Sobre todo para uno que es cliente de un banco. Y se lo digo yo porque yo, por mi circunstancia de vivienda y etcétera, hago transacciones indistintamente entre bancos de Estados Unidos y bancos de Latinoamérica, simplemente porque yo viví en Estados Unidos más de 2 décadas, ¿no?
Y yo le puedo constatar que es mucho más fácil mover dinero, $10,000 en un banco de Estados Unidos que en un banco de Latinoamérica, definitivo. Eso definitivo, ¿no? Pero eso por un lado. Pero por otro lado, y por tanto, la única manera que yo puedo ver, y aparte, mire, yo le invito a que usted busque, usted que me está escuchando en podcast, busque la otra serie de podcast que yo tengo, que hago para la empresa de seguridad cibernética Sentinel, usted lo puede buscar en Spotify, etcétera, donde es un podcast sobre seguridad cibernética y específicamente sobre prevención de crimen financiero. Precisamente, es una serie de podcasts que dirijo yo con la empresa Sentinel, ¿sí? Y entonces, los bancos tienen absolutamente todas las herramientas para detectar una operación sospechosa. Todas, tienen todas las herramientas, todas. Es muy difícil detectar, es muy difícil que a un banco se le vaya una operación sospechosa importante, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando de cantidades importantes. No estamos hablando de $10,000, ni de 20,000. Ni siquiera estamos hablando de decenas de miles de dólares. No estamos hablando ni de cientos de miles de dólares, estamos hablando de millones. Aquí estábamos diciendo que el banco movió 600, déjame le doy bien la cifra, $670 millones. A mí me parece poco, pero bueno, $670 millones en 6 años. O sea, poco más de 100 millones por año. Poco más de 100 millones por año. ¿Sí? Entonces, lo que le quiero decir es que definitivamente, para que se haya permitido esto, tiene que haber vista gorda, por decirlo menos, no nada más de un ejecutivo en el banco, de todo el banco. Porque una cosa es el ejecutivo del banco que acepta la plata y la otra es el departamento de cumplimiento que diga si esto está bien. Cuando, vaya, y eso a usted le habrá pasado 1000 veces, a usted le podrán recibir el depósito en el banco, pero después le van a llamar de parte del departamento de cumplimiento que demuestre dónde salió la plata. O sea, hay una serie de salvaguardas dentro de los bancos. Entonces, el punto es que esto no fue un accidente ni fue falta de supervisión accidental. No, porque es imposible. Porque alguien tuvo que haber levantado la voz diciendo, oye, esto está mal. Tienen sistemas automáticos para eso. ¿Sí? No. Esto es un asunto de una política del banco. A estas cuentas o en estas fechas, estas salvaguardas no las vamos a tener. Todo el banco. Porque de otra manera es imposible. Simplemente es imposible. Y usted que hace transacciones en el banco regularmente sabrá de lo que le estoy hablando. Así es que por primera vez entonces, en mucho tiempo, se da a conocer una noticia así por parte del TD Bank, en este caso el TD Bank, que no es uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, pero definitivamente es un banco importante, sobre todo para haber movido $670 millones. Así es que ahí tiene usted eso. Otra nota. Cambiando de tema completamente, pero es otra nota que a mí me llama la atención, me gustaría comentarla con usted. California, el estado de California, se convierte en el primer estado de la Unión Americana en prohibir que los paquetes y envases de alimentos tengan la leyenda que dice véndase o para venta antes de tal fecha. ¿Sí? Usted cuando va al supermercado, muchos productos, usted mismo se fija en el producto que dice que se venda para tal fecha. Y si se pasó la fecha, o si usted lo tiene en su alacena y ya está, se pasó la fecha de su venta, usted asume que ese alimento está echado a perder y lo tira. Bueno, pues California se convierte en el primer estado en eliminar esa leyenda
de los paquetes de los alimentos precisamente para evitar el desperdicio de comida. Porque resulta que esta leyenda no tiene absolutamente nada que ver con la calidad y mucho menos con la salud del producto en el paquete. Originalmente, el véndase antes de esta fecha es un aviso para los empleados de los supermercados para la rotación de esos productos. Es una cosa técnica de los supermercados, pero no tiene nada que ver con la calidad del producto. Y bueno, esto es como una medida para ahorrar alimentos. Esto va para todos los alimentos, excepto, hay una excepción, excepto para la fórmula para bebés, excepto para los huevos y para la cerveza y otras bebidas basadas en malta. Nada más, son las únicas excepciones a esta nueva ley. Fórmula para infantes o para bebés, huevos y cervezas y otros productos de malta. Nada más. Todo lo demás que tenga fecha de caducidad, en teoría, funciona. Sobre todo los enlatados, por ejemplo. Este es un punto interesante para platicar. Los productos enlatados que tienen una fecha de caducidad, o que asumimos que es una fecha de caducidad, y los productos enlatados pueden durar mucho más allá de la fecha de caducidad sin problema, y así con los botes de especias, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto así que ahora el gobierno de California simplemente tomó la decisión de eliminarlo, porque en el estado de California están diciendo que con esto se pudieran ahorrar más de 70,000 toneladas que de otra manera se irían al desperdicio. Así es que, pues ahí lo tiene usted. Me pareció interesante. Y bueno, y también tomar en cuenta que los alimentos, de acuerdo a la noticia aquí que estoy leyendo, los alimentos en el congelador, congelados, duran mucho más de lo que usted normalmente hubiera creído. Mucho más. Nadie se atreve a poner una cifra, pero sí muchísimo más de lo que normalmente se asume. ¿Sí? Así es que lo tiene usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Finanzas en Acción, lo que tiene que saber sobre su plan de inversión. 3 consejos para que logres comenzar a ahorrar e invertir con todo éxito. Número 1, elimina esos prejuicios contra el dinero, que seguramente tenés desde la niñez. Que el dinero es malo, que mejor pobre, pero honrado. Ese rico, ¿de dónde habrá sacado su fortuna? Tenemos que resetear nuestra relación con el dinero y más bien hacerlo un gran amigo de nuestra senda de vida. Número 2, paciencia más persistencia. Es la receta que le da el éxito a los grandes inversionistas. Paciencia, porque la gestión patrimonial no la vas a lograr de la noche a la mañana. Persistencia, para que te mantengas en la estrategia financiera que ya has decidido y has iniciado. Y número 3, tienes que conocer tu perfil de riesgo. Así sabrás cuánto riesgo quieres asumir en tus ahorros e inversiones. Y esa clave te servirá a la hora de elegir los productos con los que vas a ahorrar y vas a invertir. Ingrese a transcomer.com y conozca la mejor forma de invertir su dinero en bienes raíces.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. 2253-6085. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a México y vamos a hablar acerca de, otra vez, de la situación de seguridad en México. La presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión apenas la semana pasada, presentó su nueva estrategia de seguridad del país. Y justo después de presentar esto, a los pocos días de presentar esto, se dio tan solo un brutal asesinato de alto perfil en México más, que fue el brutal asesinato del recién tomado posesión presidente municipal o alcalde de la capital del estado de Guerrero, que es Chilpancingo. Cualquier presidente municipal o alcalde de una ciudad capital de un estado es un puesto muy importante, y la crueldad y sadismo con el que se dio este asesinato fue, pues, impresionante incluso para México y los mexicanos. Vamos a hablar de todo esto, y para eso está con nosotros y vuelve a estar con nosotros después de hace un tiempo ya Aldo Fassi. Él es experto en seguridad, él fue por muchos años y varias veces secretario de Seguridad de uno de los estados más grandes de México, que es Nuevo León. Amigo personal de muchos años. Aldo, me da mucho gusto saludarte. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente, Aldo. Bueno, primero que nada, vamos a hablar primero acerca de la presentación del plan de seguridad con el nuevo secretario de Seguridad y las propuestas presentadas en seguridad, con la intención de que van a hacer gran diferencia en los próximos 6 años con respecto a lo que sucedió en los últimos 6 e últimos 12. ¿Qué opinión tienes de lo que se presentó como plan de seguridad, Aldo? Bueno, mira, primero estamos en buenas manos porque Tomás García Harfuch sabe de operación policial, ¿no? ¿Tú lo conoces bien? Sí, conoce bien el tema y es una buena persona. Y está muy identificado con las fuerzas vivas de la seguridad, tanto en el país como en el extranjero. Tema 2. El plan, honestamente, yo veo que recoge lo mejor o las mejores prácticas de los últimos años. Perdón, ¿sí se ve? Sí, señor, adelante. Las mejores prácticas de los últimos años. No es nada nuevo porque tampoco puedes estar innovando todos los días, pero sí es importante, no repiten los errores. Eso para mí es básico. Cuando lees un plan, dices, oye, no trae nada nuevo, sí, pero no trae ni de los errores que nos llevaron al pasado a grandes tragedias. Ahora, pues es un nuevo gobierno, hay nuevos gobiernos en todas las ciudades, que eso es muy importante porque todos estos cambios afectan la seguridad hasta que toman las riendas y el control los nuevos operadores. Siempre pasa lo mismo, cada 3 años. Ya. ¿Puedes describir a uno o dos de los errores que no se están presentando esta ocasión, que crees tú que van a hacer diferencia en la seguridad de México con este nuevo plan? Pues sería hablar de lo que no pusieron. Ajá. No sé si sea abonen algo, pero por ejemplo... Es decir, algo que te llamó la atención, que tú dijeras, sí tiene oportunidad de funcionar, de hacer diferencia. Entonces, insisto, toman las buenas prácticas. Ya. Yo mira, voy a dar un ejemplo que pueda entender toda la gente. Okay. No habla de abrazos.
No habla de balazos, habla de inteligencia. Y yo ya te había comentado aquí que eso es importante. Ya, interesante. Bueno, eso es importante. Ahora, déjame te pregunto con respecto al asesinato del presidente municipal o alcalde de Chilpancingo. Eh, no es común. En México, México conoce de violencia, toda América Latina conoce de violencia, pero cuando matas a un presidente municipal de una capital estatal, eso ya es importante. Y sobre todo la manera en la que lo mataron, lo decapitaron. Cuando la manera usual de hacerlo, cuando menos a la hora de eliminar a alguien, es simplemente lo ejecutan, lo matan y se acabó, ¿no? Es decir, déjame te lo digo de esta manera, a mí me parece que la manera en que lo mataron es la manera en la que se matan entre ellos, entre los narcos. Entre ellos son este tipo de muertes de que te decapitan. Ese tipo de cosas son mensajes que manda el crimen organizado. ¿Qué mensaje? Me parece un mensaje claro, pero ¿qué mensaje es ese, Aldo, en este asesinato en particular? El mensaje es que quien siga se tiene que alinear con ellos o le va a pasar lo mismo. Y pues no va a ser así, porque el nuevo alcalde llega con protección y mucha presión. Entonces no tiene sentido esas cosas que hacen el crimen organizado. Mira, ahí se dice, que no nos consta, pero sí hay una fotografía de una reunión de la anterior alcaldesa Con ellos. Con ellos. Eso es evidente. ¿Qué acordaron o no? No lo sabemos, pero ahí hubo una reunión. Y eso está mal, no debe haber reuniones. Y entonces ahora repiten, pero lo matan y lo matan en forma brutal. O sea, exhiben su cadáver para mandar un mensaje cruel. ¿Qué sucede? Que viene un suplente y el suplente, insisto, viene con protección. Y no quiere decir que no, con tu protección te puede pasar algo, porque es más complicado. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Pues no se va a poner a sus órdenes. Eso no va a pasar. Entonces, no le veo sentido, pero entre ellos, pues, ellos le ven su sentido a estas cosas, cuando es una lucha entre cárteles o grupos delictivos. Pero cuando es contra una autoridad, lo que había sucedido en México, en Colombia y en otros países es así una autoridad, como tú bien lo dijiste, pues una ejecución, también es un mensaje, pero normalmente o es gente que estorba o es gente que está corrompida. Acá no, acababa de llegar, tenía un par de días. Esto es otro tema. Esto es pedirles que se pongan a su servicio. Y no va a pasar. Ahora sí no va a pasar. Y lo que van a lograr es que todas las autoridades se le echen encima, no que les aplaudas o que lo sigan soportando esto. Tarde o temprano van a caer todos. Ok. Bien dijiste de la reunión que tuvo la antecesora del difunto ahora, la presidenta municipal anterior, que se reunió públicamente con capos de la droga en un restaurante. Por eso es que la gente se dio cuenta, porque los fotografiaron. ¿Cuál es el asunto de reunirte con un capo de la droga si eres presidente municipal en un lugar público y no lo recibes mejor en privado en tu oficina? No tiene ningún sentido. De verdad que no tiene ningún sentido. En fin. Aldo, ayúdanos a entender un poquito, vámonos un poquito más atrás, hace un par de meses, o a lo mejor ni eso, sucedió esta noticia del Mayo Zambada, que fue entregado por un hijo del Chapo Guzmán en una operación de Estados Unidos para Estados Unidos, donde lo secuestraron de México hacia Estados Unidos. Ayúdanos a ponerle sentido de qué se trató y qué hay detrás de esto, que fue una operación denunciada y rechazada por el expresidente López Obrador. Sí, bueno, mira, como no hay información publicada por Estados Unidos y muy pocas declaraciones, han sido muy pocas, sabemos poco del caso, porque sabemos lo que acabas de decir tú, y apunta
según se dice, esto lo quiero aclarar, a que había un acuerdo para que los chapitos, como le dicen a los hijos del Chapo Guzmán, entregaran a este hombre a cambio de beneficios, lo cual parece que no sucedió, los beneficios. ¿Y qué es lo que provoca? Pues es evidente que es un secuestro, aunque lo haya realizado un narco en contra de otro narco, es un secuestro, es un tema ilegal, y provoca otra guerra más acá en México. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Culiacán? En Sinaloa, no, en todos los lugares donde esté Sinaloa hay guerra. Todos los lugares donde Sinaloa esté, y en Centro y Sudamérica también. Sinaloa ha logrado que todos los cárteles se pongan en su contra. El plan del Chapo Guzmán, eso sí está documentado, siempre fue apoderarse de territorios ajenos y de las fronteras de México con Estados Unidos. Y el Chapo pues tuvo mucha relación con cárteles colombianos, luego incluso se apoderó de algunos territorios. Por eso, y en Estados Unidos igual, si no, no estaría detenido allá. No es nada más ingresó droga, sino estaba moviendo las estructuras criminales con mucha violencia en todo el mundo. El presidente López Obrador, el entonces presidente López Obrador, denunció la ilegalidad de este hecho, como tú lo acabas de decir, pero también culpa, precisamente, o sea, él hablaba de que esta operación generó la violencia que se está dando en este momento en Sinaloa. Y culpaba a Estados Unidos y culpaba a Estados Unidos de haber movido el avispero, usando un término bastante mexicano, ¿no? Pero la pregunta, siempre se le señaló a López Obrador de estar protegiendo específicamente al Chapo, específicamente al cártel de Sinaloa. Por los 6 años que estuvo López Obrador en el poder, y tú que eres experto en seguridad, ¿tuviste alguna evidencia? ¿Te pareció como claro lo que se le señala a López Obrador de que... No, debo decirte que había muchas contradicciones en él mismo y en la información, porque sí, efectivamente se tomó 2 o 3 fotografías con la mamá del Chapo, pero por otro lado detuvo al hijo del Chapo y al mismo tiempo extradita al Chapo a Estados Unidos. Entonces, parte del tema de la violencia es precisamente eso, porque la información que se tiene de parte del cártel de Sinaloa es que tomas fotos con mi abuela, extraditas a mi papá y detienes a mi hermano, pues yo te armo la guerra. Ya. Entonces, por esto, esta entrega del Mayo, en la forma que se hizo, sí afecta mucho la tranquilidad, porque es otro grupo más que está en guerra con Sinaloa. Ya. Y esta guerra se inició a raíz de esta detención del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada. Sí, esta nueva ola que está afectando a Sinaloa, está afectando a Zacatecas, aquí en Monterrey, en Nuevo León, en fin, afecta a varios territorios. Ya. Oye, Aldo, el medio BBC, mejor conocido como la BBC de Londres, en su sitio en español, este día sacó un informe muy interesante acerca de la ciudad portuaria de Tampico, en el estado de Tamaulipas, en el que habla de que Tampico por un tiempo, hace 10 años, fue una de las ciudades más peligrosas de México, que es cierto, y que ahora es una de las más pacíficas. Que hay que decir que no es un caso único en México, porque la violencia que antes hubo en Tijuana ya no la hay tanta, en Ciudad Juárez tampoco la hay tanta, ahora Tampico, etcétera. El propio Monterrey, que es donde tú estás, antes pasó de temporadas más violentas. ¿Qué significa esto? ¿Esto es éxito por parte de autoridades y o ciudadanía, o es otra cosa? Es una mezcla. La seguridad, la inseguridad y la violencia es multifactorial. Desde luego, no quiero hablar por Tampico solamente, pero el accionar de la autoridad es indispensable y tiene que ser una acción estratégica.
porque no puedes incrementar la violencia. O sea, si haces la guerra, tienes que tener un resultado finalmente de obtener la paz, que es lo que pasó en sus territorios. Pero también, hay que decirlo, pues el crimen organizado también tiene sus acuerdos y sus cosas, ¿no? Entonces, parte por ejemplo, la paz en Nueva York, de la guerra de los 80, se debió a una combinación de detenciones del FBI con acuerdos entre las 5 familias. Entonces, lo que estás diciendo tú es que lo que siempre se ha dicho en México es que si una ciudad se pacifica o se calma, como el caso de Tampico, que era muy violenta y después se calmó, es porque no hay guerra, está imperando un grupo. Eso es lo que... O no hay interés en la ciudad. Mira, por ejemplo, acá en Monterrey, tú dijiste que tuvimos una época muy difícil porque todos los cárteles vinieron a pelear acá. Luego se hizo un trabajo muy intenso de muchas autoridades. Ya habíamos expulsado los cárteles de aquí, que ya el problema era narcomenudeo, que es muy diferente. Eran pandillas y bandas peleándose entre sí, no los grandes grupos. Y hoy otra vez, con estos, no es que esté alabando al presidente, pero al expresidente, pero lo que dijo de mover el avispero, pues es cierto. Están las avispas picándonos. Y el avispero no está en Nuevo León. Está en Sinaloa, está en Tamaulipas. ¿Sí me explicó? Hoy otra vez tenemos ese problema de cárteles que ya no lo teníamos. Entonces, por eso la autoridad siempre tiene que estar manejando la información, sin olvidarla del pasado, porque por algo suceden las cosas. Claro. Aldo, alguien que se ha alzado como conquistador de la violencia en América Latina, como tú sabes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No nada más él, sino que lo señalan como que él ha triunfado sobre la violencia. Ese modelo de Nayib Bukele es efectivo y replicable. Sí, si lo es efectivo y replicable, tiene un efecto negativo y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Primero, allá operan pandillas más que crimen organizado. Y segundo, pues implica restricción de libertades de todos. Entonces, imagínate que puedan entrar a tu casa porque eres sospechoso, sin una orden de nadie, de un juez, o que te puedan detener 3 días para investigarte sin una orden de un juez, o que tengas que meterte a tu casa a las 8 de la noche, porque si andas circulando sin razón te van a detener. Ese es el precio, y el precio es alto. Cuando la gente ya está muy molesta, dice adelante, y después, cuando se pacifican todo y la gente quiere volver a sus libertades, empiezan a exigir sus derechos y los derechos humanos y empiezan los problemas, porque eso sí que vaya, la mano dura funciona, sí, tiene sus efectos negativos, sí, como también la mano suave, los extremos siempre son complicados, manos. Claro. Bueno, pues Aldo Fassi, experto en seguridad, que fue múltiples ocasiones secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León en México. Te agradezco muchísimo, Aldo, tu buena disposición a charlar con nosotros. Qué gusto verte. Igualmente, Aldo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, entonces siendo jueves, vamos a cambiar de tema y vamos a cerrar esta edición con el segmento de nuestro buen amigo, colega, comunicador, polemista, que a mí me gusta decir. Yo no sé si existe la palabra polemista, pero si existe, él es un polemista. El señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Bien, Padilla, bienvenido de vuelta, te extrañaba mucho y sí, me gusta polemizar, sobre todo me gusta discutir contigo desde que nos conocemos, ¿no? Oiga, ¿existe la palabra polemista? ¿Estoy correcto? Sí. Ah, bueno, ya decía yo que sí. ¿Cómo está, señor Dado? Dígame. Bien, todo bien, acá viendo alguna información. Vos sabés que hoy se conoció, lo comentaste al comienzo de tu programa,
el índice de inflación acá en Estados Unidos, salió 2.4% anual, por encima de las expectativas que eran del 2.3%. Ahora, la inflación núcleo subyacente, esto es interesante, subió a 3.3% por encima de las expectativas del 3.2%. Recordemos que la inflación núcleo subyacente es aquella inflación que quita, remueve la inflación de alimentos y precios de la energía. Y después tengo otra información también relacionada con el déficit fiscal, Alberto. Alcanzó ya 1.8 billones o trillones en inglés en el año fiscal 2024. Esto representa, escuchate, el 6.4% del Producto Interno Bruto y es el mayor déficit desde el 2021. También dice que el gasto del gobierno se incrementó un 10% anual a 6.8 billones de dólares, o en inglés 6.8 trillones. Dice que los mayores gastos fueron en seguridad social, pago de servicio de la deuda y Medicare, que fueron equivalentes a 1.5 billones, 950 billones y 869 billones respectivamente. Perdón. Mientras tanto dice que la deuda federal creció 2.2 billones de dólares o trillones en inglés el último año y registró un récord de 35.7 billones o trillones en el inglés esta semana. El gasto por el déficit fiscal de Estados Unidos permanece a niveles de crisis, ¿no? Y la otra con la que ya quiero terminar esto, dice que el informe sobre empleo de septiembre muestra que la economía en Estados Unidos creó 785.000 empleos en el gobierno. Dice que se trata del segundo incremento de este tipo en el récord, el registro. Los trabajos en el gobierno también significaron un 85% de aumento en las nóminas salariales. O sea, que el número de empleados del gobierno consiguió un nuevo récord de 22.2 millones de empleados. Esto ayudó a empujar la tasa de desempleo de 4.2% a 4.1%. Sin los empleos en el gobierno, dice este informe que estoy leyendo, la tasa de desempleo hubiera sido tan alta como de 4.5%. Yo lo que, digamos, estos son datos que te pintan un panorama, es decir, la inflación no está derrotada todavía. Ya hace mucho tiempo que te digo que el gasto que está teniendo este gobierno en particular es cada vez mayor y eso pesa sobre la economía, obviamente con la impresión prácticamente descontrolada del papel moneda. Esto no, si no se corrige, digamos, drásticamente a lo argentino, digamos, esto va a reflejarse en cada vez un peor nivel de vida, ¿no? Entonces, yo creo que esta data que te acabo de tirar, Alberto, no preanuncia algo bueno, positivo para el próximo año. De ganar Trump la elección, yo me temo que él va a tener que aplicar un ajuste, si no es similar al argentino, en la misma dirección, y eso es algo que Trump no lo puede decir abiertamente, pero va a tener que ir en esa dirección. Bueno,
Elon Musk dice que él va a ser parte del gobierno eventual de Trump y dice que él tiene la receta para reducir en un 80% los empleos federales, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sale todo esto, ¿no? Usted dice que si gana Trump tendría él que hacer un ajuste. Si gana Kamala Harris, ¿no? Bueno, acá me hace acordar, es inevitable mencionar esto porque soy argentino, pero me acuerdo al dilema que tuvo Argentina en noviembre del año pasado entre Milei y Massa. Digamos que Massa imprimió como 5 o 6 bases monetarias para ganar la elección. Y bueno, los pronósticos en ese momento era que si Massa ganaba la elección, Argentina iba a explotar. Ganó Milei. Yo veo, en mi opinión por supuesto, pero creo ver un escenario parecido acá. Kamala Harris promete incrementar el gasto público en forma monstruosa, así que no creo que haya muchas opciones en el sentido, ¿no? Yo creo que Trump va a tener que implementar un ajuste, de alguna manera. Señor Dado, le agradezco muchísimo como cada jueves. A la orden, Alberto Padilla. Muy amable, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1.